solamente tuberculosis, entra neumonía adquirida en la comunidad. ¿Quién es su delegado o delegada de la UNA? Ah, contigo. Ya, estoy planeando, igual quiero conversar con los chicos de las otras aulas, con los delegados, para ver si lo podemos hacer la clase el sábado, de repente a las 9 de la noche. Va a ser virtual, entran por Zoom o por Meet, máximo una hora, máximo, y esto, ¿no? Porque las tres aulas. 9 de la noche, pues, un sábado. Igual entran en su cel, estás en tu com y lo que quede en otros, sí, estás. Igual, ¿verdad? Sí, claro. Es una sola clase, por el motivo que la otra semana no hay clase, ya saben. Si ustedes quieren salir de su casa diciendo que vienen acá a esta hora, ya es tema de ustedes. Pero no va a haber clase. El siguiente miércoles sí vamos a hacer el seminario de lo que ya les he repartido, les he mandado. ¿Ya? El seminario es cortito, si se dan cuenta, y repito, el siguiente va a ser, me parece, más accesible. No utilizo la palabra fácil, pero sí me parece que va a ser más accesible. Son solo 3 temas, chicos. Tuberculosis que voy a hacer hoy día, neumonía que también voy a hacer quizás el fin de semana, hay que coordinarlo bonito, y el seminario. El seminario prácticamente la clase la van a hacer ustedes, y las preguntas que hagamos van a ser de lo que ustedes expongan. Entonces, hay que hacerlo bonito. Como son grupos de 2 y de 3, creo que los ha repartido para hacer el tema. El día que toque, el miércoles que toque, hay que dejar acá en la computadora, por favor, lo unen en un solo archivo, uno solo como para venir y pasar parte de los slides. Creo que lo hacen en Canva o ustedes, ¿no? Canva o PPT, lo que lo quieran hacer, pero en un solo archivo para no estar. A ver, ¿quién sigue? Un ratito, doctor, para descargar mi WhatsApp, un ratito para colocar mi memoria. No, uno solo, lo juntan, ¿eh? Lo unen uno solo y pasamos diapositiva. De 2 o 3 que les toca hacer un tema, que son microtemas que les he dado, o sea, definición, etiología, microfisiopatología, clasificación, son cosas chiquitas, son 2 o 3 diapositivas por cada uno, 2 o 3 slides. ¿Ya? Yo voy a escoger quién expone, no es que ustedes, yo voy a responder por mi grupo, no, yo voy a ver quién del grupito, del microgrupo va a salir y expone. Lo avanzamos, hay que hacerlo dinámico. Va a ser realmente corto, no es mucho, no nos va a tirar una hora y media casi de clase. Creo que en una hora lo hacemos sobrado y el resto será apuntar preguntas y aclarar algunas cosas. Repito, prácticamente el otro examen va a ser 2/3 de lo que yo les haga y el último tercio ustedes mismos se van a generar su propia clase. Y de lo que ustedes hagan, de eso sacamos las preguntas. ¿Ya? Pero no lo mismo, es preguntas más chiquitas. ¿Ya? Muy bien, doy la vuelta a esto para que vean más y apago la luz. Tema, tuberculosis. Lo quería hacer presencial porque acá hay algunas cosas gracias por virtual es muy difícil. El tema de neumonía de la comunidad, no son escalas, es una cosa que se puede leer de tanto tema. Yo les prendí la luz a los del otro grupo porque como lo veía estudiando gastro, dije, pobrecito, ¿no? Se malogran la vista. Hay que ayudarles. ¿Ahí pueden estudiar? ¿O están en gastro? Sí. Así serio. Así los 2 objetivos. Primero estudiar lo mucho y segundo marcar resistencia. No, fuera broma, no me enojo, pero es que no están contentos, somos ciudadanos, ¿no? Yo entiendo que lo que necesitan es levantar, pero por lo menos no interrumpan al que se quiere hacer. Aunque igual van a dejar sus cosas grabando y luego van a repasar. Aunque como ven en el 2025, esta clase la hice el año pasado, sí, la hice el año pasado, me olvidé de ponerlo en 2026, y aparte que la norma técnica sigue siendo la misma desde diciembre de 2024, que es lo que ven ahí, la norma técnica, la 2024, la 221, publicada en diciembre del año 2024. Esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un número de la norma técnica? Eso les voy a preguntar. Conmigo ahorita quiero que me hagan caso a lo que yo les hablo. Las diapositivas ustedes van a ver que van para adelante, para atrás, para el medio, regreso, es un desorden. Ahorita quiero que me hagan caso a mí. Y seguimos el orden de lo que sea. En el caso de la tuberculosis pues ya no vamos a decir que es una infección generada por cualquier complejo micobacteriano tuberculosis que se transmite por vía aérea. Eso ya ustedes lo han pasado en microbiología. A ustedes como medicina clínica lo que les interesa es identificación del paciente, sintomatologías, obviamente la sospecha diagnóstica, confirmación, tratamiento y seguimiento. Eso es lo que a ustedes les interesa en medicina clínica. Entonces, vamos a hacer. La norma técnica es un documento que existe en el Perú, al igual que muchas otras enfermedades, en las cuales pues, lo que nos da es ciertas pautas para definir terminologías y ver nuestra actitud de trabajo. No es una Biblia, no es que debemos hacerlo a rajatabla, como dice la norma. Nos orienta, más la decisión clínica final la tomamos nosotros. Pero debemos tener en cuenta lo que es una norma técnica. Entonces, en el caso de la norma técnica,
para tuberculosis debemos definir primero algunos términos a los que vamos a enfrentarnos. Cuando ustedes se terminen su carrera, el primer día que ya estén trabajando y ganen su sorteo de serums, obviamente van a ir a hacer su serum, y en el serum pues obviamente es una atención en la cual no tenemos toda la tecnología ni las facilidades de donde estamos ahora, ¿no? Van a llegar de pacientes en los cuales no tienen exámenes auxiliares y de manera clínica deben darle el diagnóstico. En ese caso, si tenemos, por ejemplo, un paciente que les acerca a consulta, paciente que les dice vengo con tos, viene con tos con flema amarilla, verde, ya por lo menos hace 15 días, eso como nosotros lo llamamos. ¿Cuál es el término dentro de la norma que identifica al paciente con tos y flema por lo menos 15 días o más? Eso se llama sintomático respiratorio. No sé si está en ese no está. Pero bueno. Está en la norma técnica, no tenga ese punto. Sintomático respiratorio es una persona que viene con tos y flema por lo menos 15 días. ¿Ya? Pero eso no basta para decir que mi paciente es sospecho de tuberculosis, porque el paciente con EPOC también puede estar tosiendo y botando flema como 15 días y no va a pasar más, ¿no? Pero ¿qué es lo que caracteriza además al paciente con tuberculosis? Pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿ya? Y fiebre. Eso es lo que va a manifestar el paciente con tuberculosis, ¿ya? No solamente sintomático respiratorio, sino también tos, aparte de la tos productiva, va a manifestar de pérdida de peso, va a manifestar de sudoración nocturna, se va a quejar de que se cambia en la noche, dice me cambio como 3-4 veces los polos porque los mojo y hace fiebres, temperaturas muy elevadas. Entonces, tú vas a registrar a tu paciente con tos y flema 15 días o más como sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas en tu trabajo, eso va a pasar a red de epidemiología y va a formar parte de estadística. En estadística no van a ver, ¿qué escribe el doctor? Tos y fiebre 15 días. No, va a manifestar sintomático respiratorio. Eso es uno. 2. Si tu paciente te viene con síntomas de tuberculosis y con esos síntomas de tuberculosis tu sospecha, al ser tuberculosis, deberás pedirle que te haga enviar la muestra a estudio de tuberculosis, un BK de esputo. Entonces, el BK de esputo es básicamente la prueba que tú le dices al paciente, recolecte muestra de flema, lo envías al laboratorista, el laboratorista lo procesará y te dirá si es que encontró o no la presencia de bacilo tuberculoso. Si te dice que sí encontró el bacilo tuberculoso, entonces, ¿cómo vas a calificar a tu paciente? Dirás que tu paciente tiene efectivamente tuberculosis. Es un caso de tuberculosis pulmonar. La siguiente pregunta que le realizo a tu paciente es, ¿usted es la primera vez en su vida que tiene tuberculosis? Si la persona te dice que sí, que nunca antes ha tenido, tú lo calificarás como caso nuevo. La persona que nunca antes lo habían diagnosticado, primera vez que va a recibir tratamiento. O también tienes el otro caso que sea un paciente con tuberculosis que ya estuvo recibiendo un tratamiento para TB, pero por el que motivo dejó el tratamiento, abandonó el tratamiento y luego de por lo menos un mes, mínimo un mes después, regresa y dice, quiero continuar mi tratamiento. Ya no, cuando abandona por lo menos un mes de tratamiento, 25 dosis, ya no viene para empezar a retomar su tratamiento, viene para empezar desde cero. Y si va a empezar desde cero, sigue siendo un caso nuevo. ¿Qué es un caso nuevo? Paciente que nunca tiene tuberculosis o paciente que está en el tratamiento por tuberculosis, abandona por lo menos 30 días y es retomado, en su caso, para empezar desde cero. Caso índice. ¿Qué es un caso índice? Este mismo paciente que ya le diagnosticaron tuberculosis, al que acabas de captar en tu primer día de serums, te dice, el laboratorista te da reforma, te indica positivo, te dice, tu paciente tiene tuberculosis, muy bien, lo citas y le preguntas, en su familia, ¿con cuántas personas vive? Por poner un ejemplo, pongo un número al azar, te dice 5 personas, muy bien. Si son 5 personas, le dices, ¿alguno de ellos tuvo tuberculosis o no ha tenido tuberculosis? Y te dicen no, significa que de ese grupo familiar a quien tú has captado es la primera persona. Por lo tanto, es el caso índice. El caso índice es la primera persona de ese círculo familiar y o laboral que se le diagnostica tuberculosis. Y el resto de las personas que viven con ella o están en contacto se llaman contactos. Entonces, caso índice y contactos. A los contactos deberemos hacerle descarte de tuberculosis. Descarte, hacerle pruebas para ver que nuestro paciente no tenga efectivamente, sus otros familiares no tengan la tuberculosis. A tu paciente le das tratamiento, ya me voy adelantando, ¿no? Entonces, el tratamiento para la tuberculosis, por lo menos la forma más común de tuberculosis pulmonar es de 6 meses. Eso es lo más común, ¿ya? No la única forma, pero sí la más común. Entonces, cuando a tu paciente le empiezas el tratamiento, imaginemos, viene con una prueba de BK de esputo donde te sale positivo.
Si te sale positiva la prueba del BK, entonces, aparte de decirle a tu paciente que debe acudir todos los días al puesto de salud para recibir el tratamiento, deberás decirle que cada vez que cumpla un mes de tratamiento debe dejar una nueva muestra de flema para estudio. ¿Por qué? Porque tu paciente debe verificar que el tratamiento es efectivo. Si tu paciente vino con una prueba positiva de esputo para tuberculosis, ¿cómo esperas, si tu tratamiento es efectivo, exitoso, cómo esperas que sean sus siguientes muestras, positivas o negativas? Deberían ser pruebas negativas. Entonces, si las pruebas son negativas y el paciente en su último mes de tratamiento deja la última prueba y esa última prueba es negativa, ese resultado, ese paciente le vamos a dar de alta como curado. ¿Curado qué significa? El paciente que terminó su tratamiento anti-TB y de la última muestra le salió negativo. Le das de alta como paciente curado. Pero si tu paciente es un buen paciente, se ha recuperado, está mejor, ha ganado peso, ya no tiene fiebre, ya no tiene tos, pero por X de motivo no se fue al puesto a dejar la última muestra de flema, la última muestra de esputo, entonces el paciente tú le das de alta como paciente con tratamiento completo, más no le das de alta como curado, porque no dejó su última muestra de esputo. ¿Sí? ¿Se entendemos? ¿Qué es curado? Aquel que deja su última muestra de esputo al finalizar su tratamiento. Dado alta como tratamiento completo es el que completó todo su tratamiento, pero no dejó la muestra de esputo. En el caso de las pruebas de sensibilidad, la clasificación de la tuberculosis también se puede dar en función a la resistencia que tenga algunos medicamentos. Recordando muy brevemente, el tratamiento de la TB es, yo voy adelantando, se fundamenta en 4 medicamentos que son los más comunes, no los únicos, pero sí los más comunes. Isoniazida, rifampicina, transitolia y piracina. ¿Hay otros? Sí, pero los más importantes, por lo menos los que ustedes van a manejar, son esos 4. ¿Ya? Porque alguna vez, mínimo una vez, se van a cruzar ustedes con un paciente tuberculoso y esos 4 medicamentos son los que van a manejar. Si tu paciente, por ejemplo, cuando algunos de ustedes les identificaron, les dijeron, ¿eres alérgico a la penicilina? ¿Qué les hicieron? ¿Cómo descubrieron que eran alérgicos? Les hicieron una pruebita, le pusieron en la piel, en la borda anterior del antebrazo, y se les formó una pápula. Le dijeron, tú eres alérgico a penicilina, por lo tanto no puedo darte penicilina porque la penicilina no le va a hacer nada a tu infección. Eres resistente, si quieres verlo así. Aparte de alérgico, podría ser resistente a la penicilina, ¿no? En el caso de la tuberculosis, no es que te van a colocar el medicamento en la piel y vamos a ver si te haces alguna reacción para saber si eres resistente o no. No, porque la muestra no está en piel, la muestra está en flema, en esputo. Entonces, esa muestra de flema, lo que se va a hacer, aparte de mandar a la muestra para el estudio y procesamiento de BK, lo que se dice es que esa muestra debe pasar por una prueba molecular, por una prueba rápida. Pruebas rápidas son unas pruebas especiales llamadas pruebas moleculares en las cuales se identifica la presencia del ácido nucleico de Mycobacterium tuberculosis y además te dice la prueba si la micobacteria de esa flema va a ser resistente o bien a la isoniazida o bien a la rifampicina. De ahí salen esos criterios que ustedes ven. Tuberculosis resistente a isoniazida, obviamente la cual en la prueba de sensibilidad va a ser resistente hacia la ISO. O sea, si yo le doy isoniazida, ¿tu paciente va a mejorar o no va a mejorar? No va a mejorar, va a seguir igual o peor tal vez. ¿Qué deberías hacerle? Retirarle la isoniazida y darle otro medicamento. Si te dicen tuberculosis resistente a rifampicina, lo contrario, ¿no? La isoniazida normal puedes darle, pero la rifampicina no le va a hacer nada. Entonces dirás que tu paciente es resistente a la rifampicina, solo a la rifampicina. Pero ¿qué pasaría si tu prueba te dice que el paciente es resistente a ambos, a isoniazida y a rifampicina? Es ahí donde viene el término tuberculosis multidrogo-resistente o TB-MDR. ¿Qué es un paciente con tuberculosis MDR? Es un paciente con resistencia al menos a la isoniazida y a la rifampicina. Ahora, para la XDR, para los que tengan, quizás han leído algún texto tipo AMIR, CTO, tengan el libro de fisiología del 2021-2020, quizás todavía han leído que la tuberculosis XDR es una resistencia, una tuberculosis resistente a isoniazida, rifampicina, a fluoroquinolona y a un inyectable de segundo línea. Quizás eso les ha sonado, les ha mencionado alguna vez, y si nunca les ha mencionado, no les han dicho, en buena hora, porque esta terminología ya es antigua. Aquí. Lo que ven ustedes en el cuadro de la izquierda de ustedes es
en su tabla 7, dice ahí, clasificación antigua de los medicamentos anti-TB hasta la norma técnica del 2013. Antiguamente los medicamentos anti-TB se clasificaban en los 5 grupos que ustedes ven ahí, donde el grupo 1 están los agentes de primera línea, los medicamentos los comunes, es decir, el rifampicina, tametotidacinamida y estreptomicina. En el grupo 2, los inyectables, medicamentos que tenías que administrar al paciente, obviamente de manera intramuscular o endovenosa, ¿no? Amicacina, capromicina, canamicina. Grupo 3, las fluoroquinolonas, levofloxacina, moxifloxacina. Grupo 4 y grupo 5, otros que ahorita no van a tener mencionado. ¿Cuál es el hecho de por qué les muestro este gráfico? Porque cuando hasta el 2023, que se cambió la norma recién, si un paciente tenía una prueba en la cual era resistente a rifampicina, ya sea solita o resistente también a cenacida, pero principalmente a rifampicina, había que cambiarle el esquema. Y un tratamiento de 6 meses terminaba siendo un tratamiento de 1,5 años a 2 años, en los cuales el tratamiento de 1,5 años a 2 años incluía inyectables. Tenía que colocarle ampollas, como las que ven aquí, canamicina, amicacina. Algunos de ustedes quizás alguna vez le han colocado amicacina, sobre todo cuando hay infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, a quien le hayan colocado una amicacina intramuscular, saben que es una de las cosas más dolorosas que hay. Si te digo que te voy a colocar amicacina todos los días por 7 meses, intramuscular, no creo que muchos quieran someterse a ese tratamiento, ¿no? Entonces, algunos colocan vías, pero el problema de las amicacinas y de los fluoroquinolonas, de los inyectables segunda línea de amicacina y capromicina, es que hacen daño ototóxico. Son muy ototóxicas y te pueden generar mucho efecto secundario. Entonces, no es tan llevadero darle. ¿Por qué? La tasa de abandono es alta, uno por el efecto secundario y dos por la prolongación del tratamiento inyectable. No creo que ninguno de ustedes, al menos los que están en gastro, quieran que les estén colocando inyectable todos los días, ¿verdad? Por 7 meses. Lo primerito que van a hacer es zafar, abandono ese tratamiento, no me conviene. La tasa de abandono era muy alta. Y entonces empezaron a estudiarse otros medicamentos, como lo que ven acá, pues, ¿no? Por ejemplo, el grupo 5, que era antes, grupo 5 de esto, ¿no? Grupo 5, que era, ahí estaba ¿dónde está? Linezolid, ¿no? Linezolid se decía, es un medicamento que sabemos que se usa hasta el 2013, ¿no? Sabemos que se usa para tuberculosis, no sabemos cuál es su efecto, pero sabemos que se puede utilizar en tuberculosis. Luego más adelante vieron que esta, junto con la bedaquilina, que se inventó años posteriores, servían para tratar a los pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina. En cristiano, dejo de darte inyectables por 7 meses, 8 meses y todo lo paso a tratamiento vía oral y reemplazo el inyectable. Si te doy puro pastillas y te digo te voy a quitar la ampolla, creo que la tasa de adherencia al tratamiento es más alta y el abandono es menor. Por eso es que se abandonó esa terminología y ahora la clasificación de los medicamentos anti-TB se da en 3 grupos. Ya no existe esa clasificación. Ahora existe el grupo A, grupo B y grupo C. De donde el grupo A está compuesto por estos medicamentos: moxifloxacino, levofloxacino, bedaquilina y linezolid. Los grupos B y C no es necesario que se los aprendan. A mí me interesa que ustedes se aprendan los del grupo A. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ya vayan, ahorita por ejemplo los inyectables todavía se siguen utilizando en algunos sitios, pero ya está casi en desuso. Lo más probable es que dentro de 3 años, 3, 4 años, cuando ustedes ya estén ejerciendo la medicina, cuando empiecen a ejercer, ya ni siquiera se piense en darle un inyectable a un paciente con tuberculosis resistente y todo sea netamente vía oral. Y ustedes están en la obligación, por lo menos, de saber que existen opciones vía oral y sus nombres se llaman bedaquilina y linezolid. Eso es lo que ustedes van a manejar dentro de 3 años. Ahorita todavía están para unos en etapa de transición. Ustedes lo van a usar de acá cuando termine. Aquí. Hablamos entonces, ¿qué es un XDR ahora? Regresando a lo que les había dicho. Es un paciente con tuberculosis MDR, es decir, resistente a isoniazida rifampicina, que además tiene resistencia porque es fluoroquinolona, pero quitamos el término inyectable y ¿qué le colocamos? Al menos un medicamento del grupo A, que es bedaquilina o linezolid. ¿Y qué es un pre-XDR? Que también existe eso. Tuberculosis lo mismo, RR, MDR, resistencia por fluoroquinolona, sigue lo mismo, pero ¿qué es lo que le falta? Lo del grupo A. Esa es la nueva clasificación, doctores, de la tuberculosis. La tuberculosis RR, la XDR, la MDR. La terminología ha cambiado, ya no es la misma de hace 3 o 4 años atrás.
Next, sigamos. Los exámenes se acercan. Aquí. Así, la multiplicación. La multiplicación es muy lenta. ¿Cuál es el gol estándar del diagnóstico de tuberculosis? El BK, el cultivo, la imagen, la clínica. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Con qué sí o sí digo tuberculosis? Con el cultivo. El cultivo es el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis. ¿Ya? Pero al ser el cultivo el gol estándar, el pequeño problema que tiene la micobacteria tuberculosis es que es de muy lento crecimiento. Mientras que una bacteria cualquiera se multiplica en cuestión de segundos, la tuberculosis, perdón, el micobacteria tuberculosis demora, para que de una se hagan dos, demora más o menos 16 a 20 horas. Es demasiado lenta. Entonces, el resultado de un cultivo que normalmente para una infección urinaria, infección, no sé, pues, una faringitis o cualquier otra secreción, un hemocultivo, te pueden demorar unos 3 días. En el caso de la tuberculosis debes esperar hasta 2 meses para recién poder tener el resultado del cultivo. Y eso es mucho tiempo. Entonces, entre el BK, que puede salir de un día para otro en el mismo día, y el cultivo que te demoran 2 meses, hay un espacio grande en el cual tu paciente, si no le has diagnosticado, queda en el aire. Deberás mejorar los diagnósticos de tu paciente. Es ahí donde entran los pruebas moleculares, que ya voy a mencionar en un momento. En cuanto a la fisiopatología, solo una breve mención, porque ustedes, insisto, son clínicos, pero ahorita se están formando en medicina clínica. Lo único que me interesa saber es lo siguiente: la vía de exposición, la vía de ingreso a nuestro organismo es vía respiratoria, vía inhalatoria, a través de lo que sabemos las recetas de Flush. Más fácil cuando, mínimo los que estamos acá, una vez en nuestra vida un tuberculoso nos ha tosido en la cara, mínimo. La pregunta es, ¿todos hemos desarrollado tuberculosis? No, porque mi sistema inmune está fuerte, lo puede tener, está aguantando. Cuando ingresa el micobacterio tuberculosis a la vía respiratoria, una vez que ha superado las principales barreras de defensa superiores, las mecánicas, ingresará hasta el alveolo y en el alveolo seguirá multiplicándose. Pero cuando está multiplicándose en el alveolo, el macrófago alveolar irá en su captura e intentará detener el crecimiento. ¿Sí? Los va a deglutir, los va a fagocitar, y dentro del macrófago también sigue multiplicándose el micobacterio, pero lento. Al ser una respuesta inflamatoria celular, mientras mi sistema inmune esté bien, no voy a desarrollar enfermedad. Y puede estar ahí el Mycobacterium años en mi organismo sin generarme enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos esta reacción, esto recordarán es muy parecido a lo de asma, ¿no? Que tenemos que cumplir como compatibilidad, el linfocito T0, y luego el linfocito T0 se termina diferenciando en los TH1, TH2, se recordarán algo de asma. Entonces, en el caso de la tuberculosis, la principal vía no es TH2, es vía TH1. La TH1 es una vía muy importante en el caso de la tuberculosis, que nos va a tener a nuestro sistema inmune alerta ante la presencia del Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo podemos identificar que el Mycobacterium tuberculosis está en nuestro cuerpo, pero no nos ha generado enfermedad? Es decir, para ponerles un ejemplo, si alguno de ustedes les manda a hacer historia clínica a un paciente y por ahí se olvidaron de llevar su mascarilla, el paciente empieza a toserles en la cara, todavía tú te acercas con tu estetoscopio, a ver, voy señor, voy a escucharle, le pones en el corazón, te vas con tu baja lengua a ver cómo está y te sigue tosiendo. Deja de toser un ratito en tu cara, saques de tose. Tú eres más fresco, no me pasa nada, yo como bien, almuerzo bien y no tengo nada. Y de acá al día siguiente te enteras que ese paciente le salió positivo a tuberculosis. ¿Cuál es tu primer miedo? Que yo también tenga tuberculosis, ¿no? Es ahí donde consultas, ¿no? Así me buscan todo, el paciente me empezó a toser la cara y después me enteré que salió positivo a tuberculosis. Ya. Pasa, es más, ni siquiera el mismo día, te enteras, te fuiste y terminaste el ciclo y al entraste al otro ciclo te enteras que ese paciente se murió por tuberculosis. Más drástico todavía lo pongo. Se murió por tuberculosis el paciente el que estaba tosiéndote en la cara. Y tú sin mascarilla. Te acercarás a preguntarme, doctor, tengo este miedo. Lo primero que hay que hacer es preguntarle, ¿tiene síntomas? ¿No tiene síntomas? Si no tiene síntomas, no hay pérdida de peso, no hay sudoración. Te vamos a pedir una radiografía. En la radiografía posiblemente no encontremos nada. Te voy a decir, mira, tuberculosis activa en este momento no tienes. Por lo menos no estás enfermo, no tienes síntomas. No tienes ni siquiera tos, un poco más claro. Pero siempre tu miedo está constante ahí, ¿no? Pero doctor, ¿y qué pasará si? ¿Y qué pasará si? Ay,
Entonces, lo más probable que te haya sucedido es que sí efectivamente tienes una forma latente de tuberculosis. Latente, ¿qué significa? Que el micobacterio entra a tu cuerpo, pero tus defensas le están aguantando la infección, están generando, tus macrófagos están trabajando. Y como parte del trabajo del macrófago, el macrófago va a liberar, va a hacer una diferenciación TH0 y te va a diferenciar los linfocitos TH1. Pero los linfocitos TH1 no los puedes medir directamente, sino se pueden medir a través de una prueba que se llama la prueba de la tuberculina. Quizás algunos de ustedes les hayan colocado, ¿no? En el antebrazo. Ahí. La prueba tuberculina es una prueba en la cual se te coloca 0.1 mililitros, 0.1 mililitros, no un mililitro, 0.1 mililitros, te hacen un abón del preparado del PPD, que es básicamente micobacterio inactivo. Lo único que hace es ver si están tus defensas activas o no. ¿Cómo lo saben? Te hacen ese abón y el personal que te ha hecho eso, que es el personal de enfermería, te va a marcar con un plumón, un lapicero, el tamaño inicial del abón, te manda a tu casa y te dice regresa en 3 días. Cuando regresas en 3 días van a medir si el abón ha crecido más de 10 milímetros o 1 centímetro, que es su equivalente, te dice que la prueba es positiva y por lo tanto te interpretan como un paciente con tuberculosis latente. ¿Qué significa latente? Latente, repito, no es que estás con la enfermedad activa, no es que estás contagiando, simplemente el micobacterio está en tu cuerpo, pero todavía no desarrolla ningún síntoma. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el problema con la prueba de tuberculina? Ya que hay que tomarlo con pinzas porque no es muy específica. Tú puedes tener el micobacterio en tu cuerpo, como que también existe la otra posibilidad que estuviste en contacto con alguien con tuberculosis, las micobacterias de tu cuerpo ya se murieron por completo, pero tu sistema todavía está alto, está alerta. Entonces la prueba va a seguir siendo positiva, pero no por eso no hay micobacterias en tu cuerpo, ¿sí? La prueba de tuberculina puede salirte positiva, pero no es que signifique eso que hay micobacterias dentro de tu cuerpo, dentro del organismo. Deberemos mejorar la prueba diagnóstica. Y esa prueba diagnóstica se mejora con esta encontrando este marcador inflamatorio que se llama interferón gamma. El interferón gamma, que es lo que ustedes ven acá, es mucho más específico para saber si hay o no micobacterias dentro de tu cuerpo en forma inactiva. Se libera sí o sí frente a la presencia de micobacterias. Este podría elevarse inclusive aún sin presencia de micobacterias en tu cuerpo. Por eso es que la prueba de PPD es relativa, hay que valorar si se le da un tratamiento a un paciente. En cambio, el interferón gamma sí se eleva ante la presencia de micobacterias en tu cuerpo, aunque no hayas desarrollado enfermedad activa. Eso se llama tuberculosis latente, que es lo que estamos viendo acá. Y esa prueba, ¿cómo puedo identificar si tengo interferón gamma en mi cuerpo? Eso se llama IGRA-TB, la prueba de IGRA. La prueba de IGRA es la prueba de liberación de interferón gamma. Es una prueba que es de manera particular en los laboratorios, no está dentro de las pruebas que da el Ministerio de Salud ni de Salud. ¿Ya? Y lo que te hacen es tomar una muestra de sangre y la procesan para saber si se encuentran IGRA positivo o IGRA negativo. Si el IGRA te sale negativo, significa que no has tenido exposición a paciente con tuberculosis o por lo menos que no tienes ningún micobacterio dentro de tu pulmón y no corresponde hacer nada, ¿no? Pero si la IGRA te sale positivo, sí o sí el diagnóstico es tuberculosis latente. Y si el diagnóstico es tuberculosis latente, mi pregunta para los 3 gatos que me están haciendo caso es: con IGRA positivo, ¿tú le das tratamiento de tuberculosis o le das un tratamiento preventivo para tuberculosis? ¿Qué dicen? Los 3 gatos que todavía me están haciendo caso. Que por cierto, ya me están incomodando, que todos estén 2, 3 te aguanto, pero que el 3/4 partes del salón estén en un gato ya me está incomodando bastante, la verdad. Por eso la voy a avanzar así rapidito la clase, porque están bien preocupados en otra cosa. Si se les queda, se les queda. Si no, ni modo. Pero eso sí, les voy a decir algo desde ahorita. Ya que le tomo su examen de TB y me responden barrabasada y media, no quiero ni un solo reclamo. Las cosas claras. ¿Ya? No se le da tratamiento para tuberculosis, se le da tratamiento preventivo, ¿sí? Preventivo para tuberculosis. ¿Por qué? La prueba de IGRA no te dice que el paciente tiene tuberculosis activa. Lo que te dice es que el micobacterio está dentro de tu cuerpo y tus defensas todavía están altas, que están aguantando. Si yo te digo que cualquiera de ustedes viene a consulta y les digo, me dicen, doctor, mi prueba de IGRA ha salido positivo. Tienes 2 opciones de que yo te voy a decir, mira, te voy a plantear las 2 opciones.
Cualquiera de ustedes póngase en esa situación. Doctor, mire, me ha salido mi prueba de IGRA positivo. Ante este paciente que me está tosiendo se murió de tuberculosis, pero me ha hecho mi BK, me ha hecho mi placa, me ha hecho mi cultivo. Todo me salió negativo, doctor. Pero el IGRA me ha salido positivo. ¿Cómo lo interpreto? Que tienes tuberculosis latente. En cristiano, doctor, ¿y debo tomar tratamiento o no? Es ahí donde te daré la siguiente respuesta. Tienes dos opciones. La primera opción es que no te dé ningún tratamiento porque no tienes ningún síntoma realmente de tuberculosis y esperemos unos 20 o 30 años tal vez que se te bajen las defensas y ese rato sí va a empezar a manifestarte la tuberculosis y posiblemente tengas tuberculosis. Ese rato esperamos a hablarte de tu tratamiento. ¿Te parece? Sí, estaré vivo yo para hablar de tuberculosis. Entonces, ¿qué me está diciendo, doctor? ¿Esperamos que me dé tuberculosis? ¿Que me dé tuberculosis? Sí. Esperemos que las defensas bajen y ese micobacterium que está ahí dormido empieza a repartirse por tu cuerpo. ¿Te parece lógica mi respuesta? No. La segunda opción que yo te puedo decir es, mira, ahorita el micobacterium por la prueba del IGRA positivo significa que está ahí, tu defensa la está aguantando, pero no te está desarrollando enfermedad, por lo tanto no te tengo por qué dar tratamiento para el TB porque no tienes enfermedad activa del TB, estás tranquilo, tranquila. Pero al estar ya con ese micobacterium ahí aguantando, mejor le doy algo, ¿te parece que te doy un tratamiento por unos meses, un tratamiento cortito, para matar ese micobacterium y no haya riesgo de que desarrolle esa enfermedad más adelante? Y me dicen, bueno, voy por la siguiente opción, no está bien, creo que hay que dar el tratamiento para evitar que yo desarrolle forma activa de tuberculosis más adelante. ¿Cómo se llama eso? Terapia preventiva de tuberculosis. Eso se llama TPT. La terapia preventiva de tuberculosis es eso. Ante un paciente con PPD positivo más de 10 milímetros o prueba de IGRA positivo, que la norma técnica lo manifiesta como prueba inmunológica. Lo que la norma técnica te dice prueba inmunológica es la prueba de IGRA. Persona con PPD positivo más de 10 milímetros o un IGRA positivo, deberé darle terapia preventiva. La terapia preventiva es darle un tratamiento por un periodo corto de tiempo, de tal forma que no tenga yo la necesidad de llevarlo en algún momento a un esquema completo de 6 meses o más tal vez. Las terapias preventivas se dan solo con isoniazida o una combinación de isoniazida más rifampicina. La duración es independiente, no viene al caso tampoco, no entra en tanto detalle, pero sí se da a ciertas poblaciones. Por ejemplo, niños menores de 5 años que tengan contacto con un caso índice de tuberculosis, hay que dar terapia preventiva. O inclusive 5 años o más, como dice ahí, con confirmación bacteriológica, que salga beta positivo, también hay que darle tratamiento preventivo con isoniazida. Paciente con alguna comorbilidad que le baje mucho sus defensas, por ejemplo, que altere su sistema inmune, VIH, enfermedad reumatológica, cáncer, tienes que dar terapia preventiva porque son altos candidatos a que su sistema inmune que aguanta lo poco que puede, en algún momento baje y te genere enfermedad. Los niños, por estar en crecimiento todavía un sistema inmune que no está del todo maduro, debería dar terapia preventiva para evitar que en algún momento desarrolle tuberculosis. Pacientes con VIH y pacientes con grupos de riesgo. Aquí me hablo con grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, por ejemplo, pacientes presidiarios o que viven en albergues, ancianos que viven en asilos. Imagínate que hay por ahí un ancianito que tiene en un asilo que tiene tuberculosis. El resto, por su misma edad, es un factor de riesgo para que el sistema inmune esté disminuido. Debe darle terapia preventiva. Repito, terapia preventiva igual a IGRA positivo en el contexto de un paciente sin síntomas de tuberculosis. Pero si el paciente ya tiene síntomas de tuberculosis, no le voy a dar terapia preventiva. Debe de darle tratamiento de tuberculosis. Los síntomas clínicos, que son los que ya hemos mencionado varios de momento: baja de peso, sudoración nocturna. Y los diagnósticos, vamos avanzando más. Diagnóstico. El diagnóstico es lo más básico, es la vacinoscopía, el ECA de esputo. El ECA de esputo, el laboratorista. ¿Una tarea conocida? ¿Quieren meter algo? Sí, equivocado. Qué rocha. Se equivocó. Sigamos. Dice que no se iba a vender. Suelo. Bien, entonces les decía, esto no le voy a dar mucha vuelta porque eso creo que en microbiología les han hecho a ustedes, ¿no? Cuando acá una cruz, a los que llevan microbiología.
¿No lo han llevado todavía? Sencillo. Bueno, entonces, igual no mentiras. Lo que hace el microbiólogo, ustedes no van a procesar muestras, su trabajo no es procesar muestras, su trabajo de ustedes es generar la orden e interpretar resultados. Ese es su chamba. Entonces, en ese sentido, ustedes lo que tienen que hacer es, si su paciente viene con sospecha de tuberculosis, le debes generar una orden solicitando realización de baciloscopía, de en esputo. Esa orden, el técnico, tu personal técnico se va a encargar de recolectar la muestra y llevarlo al laboratorista. Tú no lo vas a hacer. Ya, eso quiero tenerlo bien claro. ¿Ya? Cuando el laboratorista procese la muestra, te devuelva el resultado, te lo va a informar como: 1, no se encontró ningún bacilo o BK negativo. ¿Qué significa? Que buscó por todos lados en la lámina después de procesarla y no vio nada. ¿Qué es lo que busca? Encontrarle una imagen parecida a la que ven ahí, que se pinten de rojo las cadenas de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pasa si no hay mucha muestra? Hay que buscar por todo lado. Entonces, el microscopio tiene aumentos, tiene 100 aumentos, 100x, 50x, 20, 10x, ¿recuerdan eso, no? Entonces, si el microbiólogo busca en 100 campos, en 100x, y solamente puede encontrar en toda una muestra, encuentra 9 cadenas pintadas de rojo, como ven ahí, le informará como paucibacilar. Entonces, en tu reporte nos leerás BK, 1, 2, 3, hasta 9 bacilos te lo va a contar, en 100 campos observados. Tú lo interpretas como paucibacilar. ¿Qué significa paucibacilar? ¿Que no tiene tuberculosis? No, sí tiene tuberculosis, sino que todavía la carga es pequeñita, pero ya hay bacilos. El paciente está botando bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Y lo mismo, vamos bajando en cuanto a los campos. En 100 campos, de 10 a 99 bacilos, como la imagen que ven ahí, positivo una cruz. Si baja el aumento a 50 campos y observa de 1 a 10, 2 cruces. Si en 20 campos baja el tamaño de la vista y ve todo bien rojito, más de 10 bacilos por campo, por 20 campos observados, eso es positivo, 3 cruces. El trabajo de ustedes, doctores, es simplemente aprenderse ese cuadrito para saber qué significa cuando el microbiólogo te informe como positivo una cruz, 2 cruces o 3 cruces, o qué significa paucibacilar. Desde aquí, microbiológicamente hablando, desde aquí hasta acá, si te reportan como paucibacilar o cualquiera de esas cruces, tu obligación es dar tratamiento. Esa es tu obligación. Cuando tú le das ya, me pongo en otro ejemplo. Regreso un poquito. Si tu paciente tiene toda la sintomatología de TB, que lo hemos mencionado hace un momento, es un sintomático respiratorio, y la prueba te la informa el microbiólogo con cualquiera de esas variedades, exceptuando no se encuentra, obviamente, ¿le vas a dar tratamiento anti-TB o no? Paciente BK positivo con síntomas de TB, ¿le das tratamiento, sí o no? Sí. Tratamiento de TB. ¿O le das terapia preventiva de tuberculosis? Tratamiento de tuberculosis. Muy bien. Pero ¿qué pasa si tu paciente viene con toda la sintomatología? Tos productiva ya 3 semanas, flema, está hemoptizando, está botando sangre, ha bajado 10 kilos en 2 semanas, está sudando profusamente todas las noches, hace picos de fiebre, etc. Y te dice que tiene como antecedente familiar de haber visitado todos los fines de semana a su hermano en la cárcel y su hermano tiene tuberculosis. O ha estado cuidando a un familiar en un ambiente con tuberculosis. Y todos los BKs que deja son negativos. 15 BKs dejó, 20 BKs y todos son negativos. ¿Le empiezas o no le empiezas tratamiento? Si sus BKs son negativos. Sí, no se olviden. Ustedes pueden, por eso es que la norma te da esos dos conceptos: caso de tuberculosis con confirmación bacteriológica y caso de tuberculosis sin confirmación bacteriológica. Es decir, ustedes están en la potestad, si así lo consideran, de dar tratamiento aún en ausencia del resultado de BK positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente por el bienestar del paciente, sino porque yo, como siempre les digo, ustedes desde el primer momento que ya tienen su sello tienen una responsabilidad médico-legal, y si algo pasa son sujetos de investigación. Yo siempre utilizo esa palabra porque siempre es bueno saber que es lindo estudiar medicina, sí, pero también hay que tener en cuenta que todos los procesos que hacemos deben estar sustentados en alguna norma. Nada es porque a mí se me ocurrió hacerlo. Si tú tienes un paciente con todas las características de tuberculosis, con todo lo que les he contado, y dicen, no, sabes que no te voy a empezar tratamiento hasta ver tu cultivo, por ponerles un ejemplo, y el cultivo te sale positivo en 2 meses, pero tu paciente ya se murió, la familia decide hacerte una denuncia. Viene el fiscal, que es lo primerito que te va a preguntar:
¿Por qué no le empezó el tratamiento? No, es que sus becas fueron negativos. Pero doctora, usted leyó su norma técnica, sabe que hay un ítem en el número 51.10 que dice que también hay tuberculosis sin confirmación bacteriológica. Ah, no lo leí. Ya, pues ahí dice que usted, aún en ausencia de beca positivo, usted debió empezar el tratamiento interno. Y te haga una investigación, no te van a meter preso, pero sí te van a sacar buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Por no leer su norma técnica. ¿Por qué? Por no leer su norma técnica, tan sencillito que es. Entonces, ustedes, ante la sospecha, empiecen el tratamiento. No se olviden de eso, por favor, porque hay unos colegas que hasta el día de hoy todavía piensan, no, pero es que no tiene beca positivo, no tengo por qué empezarle. No, si tiene toda la sospecha, ojo, eso se llama por criterio clínico. Si tu paciente encima de eso te viene con una radiografía o tomografía, que la imagen es sugerente de tuberculosis, aunque los BK sean negativos, ¿qué se dice? Empiezas tratamiento por criterio clínico radiológico. Y si no tiene radiografía, pero tiene clínica, síntomas, y por epidemiología, en este ejemplo que te digo, visitó a un familiar o alguien con diagnóstico de TB, eso es criterio epidemiológico. Entonces, tú sustentarás tuberculosis por criterio clínico, radiológico, epidemiológico, cualquiera de esos, pero sustentas tu tratamiento, debes darle tratamiento. Lo ideal es siempre aislar al germen, pero a veces no se puede. En el caso del cultivo, como les dije hace un momento, el cultivo es el gol estándar, aproximadamente demora 2 meses en salir. En el Perú tenemos dos tipos de cultivo, el cultivo medio líquido y el cultivo medio sólido. El medio líquido es lo más común, el medio sólido es el más común, el Lowenstein-Jensen y el cultivo Ogawa, mientras que el cultivo medio líquido es el llamado cultivo MGIT. Doctor, ¿es necesario que me aprenda todos esos términos? No, la verdad que no. El que sí me interesa que te aprendas es el Lowenstein-Jensen, porque es el que más se utiliza en el Perú. El cultivo que más se utiliza, y esa pregunta de examen hasta para residencia, NAM, lo que postulen de salud, siempre, pero no siempre, pero he visto que tiempo ningún pregunta. El medio de cultivo más común para tuberculosis en el Perú te preguntan, es el Lowenstein-Jensen, el LJ, si no se va el LJ, el Lowenstein-Jensen, ¿ya? Demora mucho, pero es el más exacto. Sin embargo, también hay algunos pacientes que, sobre todo los pacientes VIH tienen un sistema inmune bien alterado, sobre todo cuando no llevan bien su tratamiento o su tratamiento es muy irregular. Entonces, las pruebas de BK en este punto en los pacientes con VIH es bastante común que salgan negativas. Eso se acuérdense, por favor. Los pacientes con VIH, por lo menos los que no llevan un tratamiento controlado o recién diagnosticados, es muy raro que les salgan las pruebas de BK positivo, ya por un tema de su sistema inmune. En esos pacientes, algunos tienen toda la clínica de sintomatología de TB, hay otros que no la tienen tan clara y tú te quedas en el aire, ¿no? Porque facilito decirte tengo tos, flema, fiebre y todo lo que se ha dicho, facilito, pero si viene un paciente y te dice, doctor, vengo a hacer un poquito de fiebre y tengo algo de tos, y no tengo otra molestia más, le hacen su prueba rápida, VIH positivo. Otra sintomatología, no tengo más, nada, o sea, no tengo más, no he bajado de peso, no tengo nada. Pero está tosiendo. Ah, sí, y vivo con su pareja, que también es VIH positivo. Y su pareja es tuberculosis, yo no. Le dice así. ¿Le empiezas o no empiezas el tratamiento? Lo ideal, te da la alternativa de pedirle más exámenes, pero la norma técnica nos ha adjuntado esta nueva prueba que nos está sirviendo bastante en pacientes con VIH positivo. En pacientes con VIH positivo, ante la duda y las vaciloscopías negativas, y como los cultivos demoran mucho, le puedes pedir una prueba en orina. La prueba en orina se llama lipoarabinomanano. No es necesario que se aprendan ese trabalenguas. Aunque se aprendan TB-LAM, la prueba TB-LAM es una prueba en la cual se le hace a los pacientes con VIH positivo y identifica la prueba LAM la presencia de este componente de la pared de Mycobacterium tuberculosis en orina. No reemplaza, pero es una opción muy buena en pacientes VIH positivos, sobre todo de inicio reciente o de mal tratamiento, con todas las condiciones que ustedes ven ahí, puede ser de 4 menor de 200, menor de 100, peor, esto contra inmunosuprimido, en los cuales los BK de esputo son negativos, teniendo en cuenta que en un paciente con VIH positivo de mal tratamiento, los BK usualmente son negativos. Entonces, si yo les pregunto, para reducir todo ese palabreo que les acabo de hablar, si tú te enfrentas a un paciente VIH positivo con BKs negativos y la duda, quieres confirmarle si tiene VIH o no,
¿Qué prueba está indicando en un paciente con VIH positivo ante la duda con BK negativo? Prueba TB-LAM. ¿Qué se pide? ¿En sangre, orina, heces? En orina. Simplemente tú le das la orden. Tú no vas a procesar las muestras, tú solamente generas la orden, nada más. Obviamente el reactivo debe estar en el centro de salud. Se está que se empieza poquito a poquito a hacerse más general esas pruebas. Por eso yo siempre les digo a ustedes, están en una etapa de transición. Ahorita hay cosas que todavía son un poquito raras, por decirlo de alguna forma, o no tan comunes, pero cuando ustedes ya terminan la carrera, posiblemente esto ya va a estar más implementado en sus puestos de salud y les va a servir bastante. ¿Ya? No se olviden, la prueba TB-LAM es una prueba que se utiliza para diagnóstico de tuberculosis en pacientes con VIH positivos, sobre todo cuando las BK son negativos y el conteo de CD4 son bajos. Antes de pasar al tema de las imágenes, no falta mucho, creo que ahora casi inicialmente 8:30, ¿no? 15 minutos. 15 minutos más acá. Ya para que estudien con rapidez. O repaslo. Dice, prueba de sensibilidad rápida, plataforma multifuncional molecular automatizada PMMA, ya, en cristiano. Si tú tienes, les dije un ejemplo, tu paciente te sale BK positivo, bacán, empiezas tratamiento. Si tu paciente te sale BK negativo, pero has mandado la prueba a cultivo, el cultivo te demora 2 meses, mucho tiempo. Pierdes casi 2 meses en los cuales, si es que no tomaste la decisión de empezar el tratamiento a tu paciente podría empeorar o hasta morir. La idea es disminuir el tiempo y mejorar la capacidad diagnóstica. ¿Sí? Para eso se inventaron o se crearon las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, ¿qué son? Son pruebas en las cuales en la misma muestra de esputo que deja el paciente, o sea, para llegar al BK, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es recolectar la muestra, hacer un preparado, un extendido en lámina, colocar un reactivo, pasar por el mechero UNCE, nuevamente pasar al conceptor, una jarana, mucho tiempo. Y a veces los reactivos no están a la mano y sobre todo, también como ustedes se darán cuenta, es muy dependiente de qué, dependiente del observador. Imagínate que tú has estado todo el día mirando todo el microscopio y tu celular todo el santo día. La vista se cansa y si no tiene mucha carga vacilar, los últimos vacilos las últimas muestras de veces las pasas por pasar. Imagínate que con la vista cansada se te pasó por ahí en una prueba positiva, la informas como negativa. ¿Qué significa? ¿Qué voy eso? Que la vaciloscopía, aparte de la técnica de preparación, es muy dependiente del observador. Entonces tiene un sesgo grande, si se dan cuenta, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos? La prueba molecular. En la prueba molecular el preparado es más sencillo. Se toma una muestra del BK de esputo, se ingresa en un cartucho, que el cartucho ya está automatizado, lo metes a la máquina. No tienes que hacer nada más que esperar que la máquina lo procese. En aproximadamente 2 horas la máquina te reporta si es que encontró o no encontró presencia del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis. Es decir, ya no borra el sesgo del observador. Todo es netamente dependiente de tecnología. Y lo que hace es botarte un resultado al máximo 2 horas. La primera prueba, la más importante de las moléculas, no la más importante, la más común de las pruebas moleculares en la actualidad es la que ustedes ven ahí, GeneXpert, se llama GeneXpert. La GeneXpert es, y repito lo mismo que les estoy diciendo cada rato, ustedes chicos están en una etapa de transición. Los BKs, la OMS lo está diciendo actualmente en sus últimas publicaciones y la norma técnica lo está intentando, digamos, lo están manejando así por ahora, como que ya están dejando de lado los procesos de los BKs y la nueva visión para la OMS y obviamente el gobierno peruano en este caso es apuntar a, en lugar de que todos los laboratorios tengan BK, que todos los laboratorios tengan GeneXpert, porque te mejora el diagnóstico, es más exacto. Entonces quizás, y digo quizás, cuando ustedes terminen la carrera ya van a ver que hay más centros con GeneXpert y ustedes van a empezar, en lugar de pedir BK de esputo, van a empezar a pedir GeneXpert, más rápido y es más efectivo. ¿Ya? El GeneXpert tiene 2 características. La primera, que identifica la presencia en corto tiempo, en 2 horas, identifica la presencia del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis, y 2, te detecta si esa prueba, ese Mycobacterium tuberculosis es resistente a rifampicina. Te identifica si es que hay resistencia a rifampicina. Si hay resistencia, ya tú tienes desde antes de empezar el tratamiento, ya sabes ante qué te enfrentas y qué modificaciones vas a hacer utilizando medicamentos de la clasificación A, bedaquilina, linezolida. En cuanto a la radiografía, las imágenes en tuberculosis son muy variadas. Deberemos entender primero en qué fase estamos de tuberculosis. Recordemos hace un momento yo les dije la fase de la tuberculosis en su presentación primaria. La presentación primaria es básicamente
El micobacterium ingresa al alveolo, el macrófago ingresa, se activa, intenta fagocitar al micobacterium y luego viene un macrófago, otro macrófago, otro macrófago, otro macrófago y te genera un acumulado. Eso se llama complejo de Ghon. El complejo de Ghon es la tuberculosis primaria y se da básicamente una reacción de adenopatías a nivel biliar central. Las adenopatías, ¿qué te están diciendo? Todavía no hay destrucción del parénquima, solamente es una reacción inflamatoria a nivel iliar. Si tu paciente tiene alguna sintomatología sospecha de tuberculosis y pides una radiografía, en la radiografía se ven no lesiones en los parénquimas, pero sí radiopacidades a nivel central parailiar bilateral, podrías pensar, y digo podrías, es una posibilidad, pensar que estás ante una tuberculosis primaria y lo que estés viendo ahí son complejos de Ghon, ¿sí? Solamente reacciones mediastinales, periliares. Pero cuando ya, esa es la tuberculosis primaria, pero cuando pasa de tuberculosis primaria a fase ya activa en la cual se disemina y puede afectar el parénquima u otros órganos, el parénquima va a empezar a destruirse por un proceso inflamatorio y luego va a empezar a destruirse, ¿no? Y hacer algunos cambios. Esa es la tuberculosis postprimaria o secundaria, en la cual lo que vas a ver es radiopacidades principalmente apicales. ¿Por qué apical? Porque recordarán que la micobacteria es de tipo aerobio estricto y por fisiología básica, como repasado en la primera clase, las zonas más ventiladas y menos perfundidas son las zonas apicales, la zona 1. Es ahí donde busca el micobacterio, donde hay más aire y ahí es donde empieza su destrucción. De ahí puede irse en otras zonas. Lo de la imagen del medio, eso ustedes la conocen, es un derrame pleural. La tomografía nos ayuda bastante en el diagnóstico de tuberculosis. La tomografía, hay un patrón clásico, no patognomónico, realmente no es patognomónico, pero sí muy sugerente de tuberculosis, que es lo que está ahí, el llamado árbol en brote. El árbol en brote, árbol en gemación, árbol en yemación, con nombre que quieran ver o informar. Si ustedes ven en algún informe tomográfico, el radiólogo escribe patrón, tomografía, tal, y entre las letras dice, entre la descripción dice patrón, árbol en gemación, árbol en yemación, árbol en brote, les está diciendo descártale tuberculosis, porque en tuberculosis se suele ver mucho ese patrón que ven ahí. No es exclusivo de la tuberculosis, pero sí muy común en ella. Ya cuando las infecciones van avanzando, obviamente la destrucción del parénquima ya es más notorio, ¿no? Esta es una caverna o cavitación con contenido en su interior, otras cavernas, notes el tamaño de esta cavitación y así sucesivamente. Eso es destrucción del parénquima. Acá dice tuberculosis miliar, aquí se nota más. La milia, ¿qué es? El foco siempre infeccioso, o mejor dicho, la vía de ingreso para todas las formas de tuberculosis es la misma, es vía aérea. Solo que una vez que ingresa a nivel linfático, tus defensas terminan aguantando, te hacen una tuberculosis latente que podría controlar completamente la infección y nunca desarrolla esta enfermedad. O la otra opción es que de ese foco granulomatoso venza la defensa y viaje a parénquima y destruya todo lo que estamos viendo ahí, o que vía linfática viaje a otros órganos, como por ejemplo adyacente tipo la pleura, ganglios linfáticos, ganglios mesentéricos, etc. Que empieza a viajar por otro cuerpo. Pero si en lugar de viajar vía linfática se mete a la sangre, eso te hace una tuberculosis que viaja por todo el cuerpo. Y en los pulmones se ven con estas micronodulaciones, estos puntitos blancos. Eso, cuando ustedes vean una tuberculosis con esos puntitos blancos difuminados, eso se llama tuberculosis miliar, es una diseminación hematógena. Haciendo un paréntesis, hablando de tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar en el Perú, la más común, la primera presentación de tuberculosis extrapulmonar en el Perú es la tuberculosis pleural, ¿ya? Mientras que a nivel mundial la primera presentación de tuberculosis extrapulmonar es la ganglionar. Eso no se olviden, también siempre les digo porque a veces en los exámenes de residencia, ENAM, de salud, no lo postulan, a veces vienen esas preguntas. Nótese siempre en el punto cuando les pregunten. Si les dicen en el Perú, extrapulmonar, en el Perú es pleural. Pero si la pregunta es a secas, ciega, así, sin más detalles, la primera presentación de tuberculosis extrapulmonar es, no te está preguntando por el Perú, te está preguntando a nivel global. Y a nivel global es ganglionar. No se olviden de eso. ¿Ya? Sigamos.
Cuando tengas una tuberculosis extrapulmonar, las tuberculosis extrapulmonares de preferencia los diagnósticos son por patología. Es decir, para ponerles un ejemplo, el derrame pleural que vimos en la clase pasada, en algún momento yo me acuerdo que les dije, tenemos dos opciones, que puede ser tuberculosis pleural o puede ser neoplasia. Y la opción principal para diferenciar entre una y otra, lo ideal es hacer una biopsia. ¿De biopsia de qué? De la pleura. Si se le hace la biopsia de la pleura y tuberculosis pleural, el patólogo va a procesar la muestra y no es que te va a reportar en el informe, se observan micobacterias, se observan BK positivo en la muestra, no te va a reportar eso el patólogo. El patólogo lo que te va a hacer es describirte la inflamación del tejido. Y en la inflamación del tejido el patólogo te lo va a reportar, como dice ahí, una inflamación o proceso granulomatoso con necrosis gaseosa. Si ustedes leen algún informe de cualquier órgano de patología y leen inflamación, esas palabritas, granulomatosa con necrosis gaseosa, esos términos está diciendo el patólogo, esto es tuberculosis. El patólogo no va a utilizar nunca la palabra tuberculosis. En caso del TB solo te va a dar el reporte de la reacción inflamatoria, nada más. ¿Sí? Y como dice en el texto, basta que en la patología te lo informe con eso, deberás iniciar tratamiento. A veces te le adicionan al informe con células multinucleadas tipo Langerhans o tipo Langhans. Eso ya les habrán hecho en histología, estaba en su segundo o tercer ciclo. ¿Ya? Eso es tuberculosis, doctores. Tuberculosis. Medicamentos que ya vimos. Y el tratamiento. Ya, al fin dijeron por fin. En cuanto al tratamiento, nosotros vamos a hablar. Prendo la luz para que estudien mejor. No falta mucho, por favor. Entonces, eso sí prefiero explicar. Por eso es que quería hacer esta clase de TV debería ser la siguiente, no tener la neumonía, pero les explico. Computadora no se puede hacer. ¿Cuál es la dosificación de los medicamentos anti-TB? Eso sí, los que están en gastro, dejen 2 minutos su gastro, háganme caso acá, ¿ya? Porque más fácil que eso no me lo voy a ver. En el caso para dar tratamiento a tu paciente con TB, primero debes saber los esquemas. Si tu paciente es una tuberculosis pulmonar pura, la más común, los cruces después de pausivacilar, ¿cuál es el esquema de tratamiento? ¿Cuántos meses le vas a dar tratamiento? Es 6 meses. Y el esquema es 2 meses de una fase intensiva con isoniazida, H es isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, la Z es de piracinamida. Diagonal, 4 meses de isoniazida y rifampicina. Antes había el tema, hasta hace 2 años, todavía era 2 meses de todo esto de acá, era 4 meses isoniazida, 3 veces por semana, rifampicina 3 veces por semana. Eso ya cambió, ahorita es diario. ¿Ya? Antes decíamos, el paciente con VIH se le da un esquema diferente al paciente sin VIH. Este esquema, doctores, es para pacientes con o sin VIH. O sea, tenga tu paciente VIH o no tenga tu paciente VIH, este esquema es. ¿Sí? Segundo, TBC extrapulmonar. En el caso de la TB extrapulmonar, ojo, en la TB extrapulmonar, yo siempre lo diferencio en 2 grupos. Las sin urgencia, por lo menos yo lo hago así, sin urgencia y con urgencia. ¿Cuál es la sin urgencia? Por decirte, yo te digo, tu paciente es un paciente que viene quejándose con y vas a ver, nos pasa a nosotros en consulta, ¿no? Paciente que viene quejándose, va por dermatólogo, el dermatólogo lo manda al infectólogo. ¿Por qué? Dice, porque tengo una úlcera, me ha salido una llaguita, te dice a veces, que la tengo semanas, meses que no me para de salir secreción. Suelen pasar, u otros se quejan, tengo un ganglio acá que me ha salido, pero lo tengo ya 2 años, 3 años. Le hacen la prueba, etcétera, etcétera, histología, biopsia, positivo para TB, con el informe del patólogo. A lo que voy es el tiempo. Ya no tiene tiempo, o sea, no la ha matado, no la ha descompensado, le incomoda, pero sigue haciendo sus cosas. O hay pacientes que dicen, vengo porque a veces tengo diarrea, a veces me estriño, o me han hecho prueba en heces y salió positivo en BK en heces.
TB gastrointestinal, etc. O sea, a lo que voy es que no los está descompensando. Pueden vivir incómodos, pero están viviendo. Entonces, la tuberculosis sin urgencia, el esquema sigue siendo el mismo. 2HRZ, diagonal 4HR. Es el mismo que una tuberculosis pulmonar. Pero, si ya coges dos órganos o más, es decir, pulmonar y pleural, pulmonar e intestinal, pulmonar y ganglionar, la que se te ocurra, pero por lo menos dos órganos o más, eso ya se llama tuberculosis sistémica. Y la TB sistémica ya no se da 6 meses. Cuando son dos o más órganos es 2HRZ, 10HR. Es un año de tratamiento. Si se dan cuenta, la primera fase siempre es la misma, no cambia. Ahora, la courgencia. ¿Qué es la courgencia? Que hay formas extrapulmonares que si tú no le das un tratamiento adecuado a partir de tu detección, tu paciente te pueden pasar dos cosas. O se muere o queda con complicaciones severas. Se muere, ¿cuándo? Si tiene tuberculosis del sistema nervioso central, una meningitis tuberculosa, hacen hipertensión endocraniana. Si te hacen tuberculoma, te hacen hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, desviación de línea media, compresión de centros medulares. Chao. Si te hacen meningitis tuberculosa, trastorno de conciencia, trastorno de sensorio, o se muere o queda con secuelas neurológicas perennes. Si te hace pericarditis tuberculosa, es decir, el pericardio empieza a generar derrame y hace una pericarditis constrictiva que al corazón lo comprime. ¿Qué termina haciendo? Muriendo. O tienes mal de POT, enfermedad con degeneración de la columna vertebral con afectación de la médula ósea. ¿Qué te va a generar? Usualmente es a nivel dorsal o lumbar. ¿Qué te va a generar? Condenarte a una silla de ruedas de por vida. Entonces, esas tuberculosis tú no le puedes dar tratamiento tan sencillo. Eso es con urgencia. ¿Cuál es el esquema? El siguiente. 2HRZ, diagonal 10HR. Pero me dirán, pero es igual que la sistémica. Sí, la diferencia es que a este que es con urgencia le sumas algo. Corticoides. Es decir, es un proceso inflamatorio severo. Deberás darle tratamiento, pero el tratamiento va a ser efectivo, pero no lo va a desinflamar ya. Necesitas algo que desinflame ya. ¿Y qué es lo único que lo desinflama ya? El corticoide. La dosis está en las diapositivas, eso es lo de menos. Eso lo dejan con la premisión o con la desometación. No les voy a preguntar dosis de corticoides, pero sí saber en qué momento le tienes que dar corticoide y a quiénes le vas a dar corticoide. Y para cerrarnos con eso, esta es la última parte de la que ya me hacen caso, es el tema de la dosis. Para ver la dosificación del tratamiento, yo siempre les explico igual, HRZ. Para que tú dosifiques, primerito tienes que saber en qué presentación viene tu medicamento, si no, ¿cómo le vas a dosificar? Si no sabes en qué presentación viene. Entonces, lo primero, debemos decir la presentación. La isoniazida, que es H, viene en tableta, letambutol viene en tableta, la piracinamida viene en tableta y la rifampicina viene en cápsula. Las tabletas son ranuradas, lo bueno es que si tienes que dosificar simplemente rompes y se acabó. La rifampicina no la puedes romper, es una cápsula completa. Imagínate que tu paciente es un paciente con tuberculosis del sistema nervioso central, está con un Glasgow de 8, no responde a nada, está con una sonda nasogástrica porque no puede alimentarse. ¿Cómo le vas a empujar una cápsula a través de la sonda nasogástrica? Hasta que llegue a su estómago. Empuja, no se puede. Tienes que darle líquido. Entonces, ¿en qué presentación vendrá la rifampicina adicional? Jarabe. Es la única presentación de la rifampicina, la única de los medicamentos antitérmicos que aparte de tableta o vía cápsula viene adicional en jarabe, el resto no. Dos, acá sí. Lo voy a explicar por única vez. Quien me haga caso, me hizo caso. Quien no, me haga caso. ¿De cuándo viene la isoniazida? Ya, acá se van a aprender números que yo les voy a indicar. Para isoniazida se van a aprender este número. 100 miligramos. Para saber de cuánto viene la rifa, el tambutol y la pira, es recontra sencillo, ustedes no es que se prenden ese número. Van a sumar de 100 en 100, exceptuando el 200. El 200 no existe. De 100 en 100 es
exceptuando el 200. Por lo tanto, ¿de cuánto viene la rifampicina? De 100 miligramos. ¿De cuánto viene el etambutol? ¿De cuánto viene la pira? Ya está, ya se aprendieron la dosificación de los medicamentos antitéticos. Así de sencillo. 100, 300, 400, 500. Yo lo hago siguiendo esta del HRS, así. Yo lo aprendí así, así lo enseño hasta ahora. Si ustedes quieren más adelante lo mismo, o si no, ya cada uno ve su mnemotecnia como ustedes les facilite. Pero para iniciar, yo creo que estamos así. ¿Ya? Ahora, pero también viene en jarabe. En el jarabe, la presentación sigo utilizando el mismo número que me sirvió al inicio. ¿Y cuánto? 100 miligramos. Los jarabes siempre vienen a una concentración diluida en un determinado volumen. Toditito los jarabes, después se acordarán de mí cuando vayan a pediatría, porque los pediatras son los que se alocan con las dosificaciones de los jarabes. Cuando ustedes si tienen hermanos, primos, sobrinos, han ido a comprar medicamentos, darle su jarabito, lo que sea, dense cuenta, toditos los jarabes vienen diluidos en 5 mililitros, todititos. Entonces, si todos los jarabes vienen diluidos en 5 mililitros, ¿cuándo es la presentación de la rifampicina en jarabe? 100 miligramos en 5 mililitros. Bravo. Ya se han dado las presentaciones de los medicamentos. ¿La ISO de cuánto viene? ISO, niacida. 100. ¿La rifa? Etambutol, pira. Y aparte la rifa en jarabe viene de miligrida en. Se acabó. Me aprendieron la presentación, ¿no? La presentación. Ahora sí viene el tema de la dosis. En cuanto a la dosis, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Así como aquí para la presentación se aprendieron el número 100, que a partir del 100, si ustedes se encuentran, es juego nada más con el 100, y luego se aprendieron todo. La dosis en los medicamentos empieza con este número: 5. Obviamente miligramos por kilogramo de peso. ¿Cómo vamos? Facilito, vas a multiplicarme de isoniazida, rifampicina por 2. ¿Cuánto es la dosis por kilo de peso de la rifampicina? 10 miligramos por kilogramo de peso. De ahí vuelves a repetir lo mismo. ¿Cuánto es la dosis del etambutol por kilo de peso? Y para la piracinamida lo único que haces es sumar. ¿Qué sumas? Este mismo número que me sirvió al inicio, lo sumas acá. Más 5. ¿Cuánto es la dosis de la piracinamida? 25 miligramos por kilo de peso. Y se lo aprendieron. Así es la dosificación y la presentación de los medicamentos antitéticos. ¿Fácil? Sí. Sencillito. Más fácil que les ponga el cuadro y aprendan a lo del papo recto. Cuando nosotros utilizamos por dosis por kilo de peso, cuando el paciente pesa menos de 55 kilogramos. Pero si mi paciente pesa más de 55 kilogramos, utilizamos por lo menos de forma práctica lo que nosotros hablamos en mi servicio en dosis plenas o dosis completa. ¿Y cuánto es una dosis completa? La misma historia. Solo que aquí ya no calculas por peso por kilogramo de peso. Acá de frente dices 3, 2, 3, 3. ¿Qué es eso? 3, 2, 3, 3. 3 tabletas, 2 cápsulas, 3 tabletas, 3 tabletas. Por lo tanto, ¿cuánto le damos si es que pesa más de 55 kilos de isoniazida? Miligramos. ¿Cuánto le voy a dar de rifa? 600. ¿Cuánto le doy de etambutol? 1200. ¿Y cuánto le doy de pira? 1500 miligramos. Más fácil. ¿Al día cuántas tabletas? Esto es por día. ¿Al día cuántas tabletas recibe mi paciente? 11 tabletas por día. Pero, y esto hay que sumarle algo, la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida tienen efecto hepatotóxico. Dañan el hígado si le das más dosis de la que deberías darle. Elevan transaminasas y bilirrubina con fosfatas alcalinas. Si no le calculas bien la dosis. Pero aparte de ello, aparte de la isoniazida, aparte del efecto hepatotóxico, también tiene un efecto de neuropatía periférica. ¿Qué significa? Paciente que recibe isoniazida de este esquema, dentro de unas semanas empieza a quejarse de parestesias, se empieza a quejar de adormecimiento, de fastidio, de sensación de ardor en los pies, en las piernas. Eso se llama parestesia generada por isoniazida.
Para prevenir la parestesia generada por isoniazida, al tratamiento le sumamos la piridoxina o vitamina B6, que viene en presentación de 50 miligramos. Entonces, a estas 11 tabletas debo agregarle una tableta de piridoxina. ¿Para qué le damos piridoxina? Para evitar la neuropatía periférica generada por la isoniazida. Total, ¿cuántas tabletas va a recibir tu paciente al día? Si yo te digo, te voy a dar 12 tabletas en un día, por lo menos los 2 primeros meses, a regañadientes tendrás que utilizarla, pues no te queda de otra. El efecto adverso al inicio más común, ¿cuál es? Es gastritis medicamentosa, sensación de náuseas, vómitos, pero eso es controlable. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo, mira, te doy dos opciones? Te doy el esquema de, olvidando momentáneamente la piridoxina, te doy el esquema de 11 tabletas al día, o ¿qué te parece si solamente te doy 4 tabletas? El efecto es el mismo, pero te ofrezco darte 4 tabletas. ¿Ustedes qué me dirían? ¿11 o 4? ¿Qué prefieren recibir al día? 4 tabletas, ¿no? Entonces, para las 4 tabletas existe una opción que ahora conocemos, que ya se está implementando, está generalizado, mejor dicho, esto de acá poco a poco va a ir quedando en el olvido. Posiblemente cuando ustedes ya estén trabajando, lo que ustedes van a manejar es eso, las DFC, las dosis fijas combinadas. ¿Qué es una dosis fija combinada? En una sola tableta vienen 4, 3, 2 medicamentos, en una sola presentación. Por ejemplo, hay tabletas de dosis fijas combinadas, DFC dosis fija combinada. En una sola tableta vienen los 4 medicamentos: rifa, isoniazida, piracinamida, tambutol. O de repente el fabricante te hace con una tabletita de rifa iso, o de repente con 3 medicamentos. La presentación es lo de menos. El hecho es que en una sola tableta te vienen por lo menos 3 o 4 medicamentos. Das la misma cantidad, la misma dosificación, pero con menor número de tabletas. Para el paciente le favorece la adhesión al tratamiento, el efecto adverso es menor y es mucho más fácil de recibir y de aceptar por el paciente. Como les digo, ustedes están en etapa de transición, ahorita están estudiando esto, yo les estoy presentando eso, pero posiblemente cuando ustedes terminen, esto ya ni siquiera se va a mencionar porque ya no se va a ver, pero utilizar las individuales y inmediatamente usen ustedes ya dosificadas combinadas. Pero siempre es bueno que sepan de dónde sale. La dosificación de dosis fijas combinadas no les voy a preguntar en examen, pero eso sí me lo aprenden. ¿Ya? Por algo lo explica. Y para cerrar, bueno, reacciones adversas comunes y finish. Ya, se acabó. Sean felices en su examen.